Hola, esta es la primera clase o el primer video de el segundo tema de este curso de bioestadística y el tema es una introducción a la teoría de probabilidades. La teoría de probabilidades es el aparato matemático con el cual se estudia lo azaroso. Azaroso o estocástico son sinónimos acá. Eh, Se estudian básicamente experimentos aleatorios o resultados de experimentos aleatorios. Vamos a empezar con algunas definiciones básicas para más adelante poder dar algunos resultados y algunos ejemplos. El primer concepto que es necesario abordar es justamente el de un experimento aleatorio. Se le llama así a un experimento cuyo resultado nosotros no podemos conocer a priori. Y uno dice, bueno, eso aplica a cualquier experimento, ¿no? Uno nunca sabe exactamente qué va a salir. Esto es algo, bueno, en efecto un poco más específico. Un experimento en el cual nosotros, número uno, no sabemos qué resultado va a salir. Número dos, puede salir un resultado de entre un conjunto de resultados posibles. Y número tres, y esto es muy importante, si nosotros repetimos el experimento bajo las mismas condiciones y circunstancias, al menos hasta donde nosotros lo podemos controlar, puede ser que dé un resultado diferente cada vez. Un experimento de ese tipo se llama un experimento aleatorio y se conocen como eventos o sucesos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Dos ejemplos clásicos de cualquier libro de texto de teoría de probabilidad. Un experimento aleatorio puede ser lanzar una moneda. Uno no sabe de entrada si va a salir águila o si va a salir sol. Es imposible saberlo a priori. Sabemos que va a salir uno de dos resultados posibles, es decir, sabemos que o sale águila o sale sol. Sabemos cuáles son los posibles resultados, nada más que no sabemos cuál va a salir. Y número tres, si repetimos el experimento otra vez, bajo las mismas circunstancias, hasta donde nosotros lo podemos controlar, vuelvo a echar el volado con la misma moneda, la pongo, la arrojo más o menos o exactamente según yo, con la misma fuerza, con el mismo ángulo, todo igual, pero no puedo yo garantizar que vaya a salir siempre el mismo resultado. Otro ejemplo clásico es lanzar un dado, es más o menos lo mismo. Es un experimento aleatorio porque no sabemos de entrada qué va a salir. Puede salir en el dado un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Sabemos que va a salir uno de esos 6 resultados posibles y si nosotros lanzamos el dado varias veces bajo más o menos las mismas circunstancias, la misma fuerza, la misma dirección, que rebote en el mismo lugar el dado y todo, es de esperarse que en cada ocasión obtengamos un resultado diferente. Ahora, viendo el conjunto de posibles resultados en una moneda, pues puede salir águila o puede salir sol. Son los dos posibles resultados. Al lanzar un dado, puede ser que salga 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Los eventos en el experimento de lanzar una moneda es águila o sol. Y los eventos en lanzar un dado, pues son los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 que representan qué número salió hacia arriba en la cara que queda hacia arriba del dado, ¿no? Sin embargo, en el experimento del dado, uno puede plantear otro tipo de resultados posibles, como por ejemplo, sale un número par. Ese es un posible resultado. O bien sale un número impar. Ese es también un posible resultado. Cada uno de esos dos resultados que yo acabo de decir, sale un número par o bien sale un número impar, es un evento, un resultado compuesto por eventos más simples. Es decir, el evento sale un número par, puede cumplirse si sale un 2, un 4 o un 6. El evento sale un número non o impar, se cumple si sale un 1, un 3 o un 5. Cuando un evento se puede descomponer en eventos más simples, se llama un evento compuesto. Por ejemplo, sale un número par o sale un número impar. O sale un número menor a 3 o sale un número mayor o igual a 4. Cuando un evento no puede descomponerse en algo más simple, pues entonces hablamos de eventos simples. Por ejemplo, el evento sale águila, no puede descomponerse en algo más sencillo, o sale sol. O el evento sale 1
no puede descomponerse en algo más simple. O bien sale 2, sale 3. Entonces hay que distinguir cuando un evento está conformado por otros eventos. Es una colección de eventos más sencillos. Se llaman eventos compuestos. Esos eventos más simples posibles se llaman justamente así, eventos simples. Se le conoce como espacio muestra o muestral. Algunos autores le dicen muestral con una L acá, otros no, es lo mismo. Al conjunto de espacios simples, el conjunto de eventos simples de un experimento aleatorio. Y se denota usualmente con la letra S mayúscula de sample space en inglés, que es espacio muestra. En el ejemplo de lanzar una moneda, pues el espacio muestra el conjunto de los posibles eventos simples es sale águila o bien sale sol. Es un conjunto de cardinalidad 2. En el ejemplo de lanzar un dado, el espacio muestra es que salga 1, o que salga 2, o que salga 3, o que salga 4, o que salga 5, o bien que salga 6. Es un conjunto de cardinalidad 6. Entonces, un experimento aleatorio es un experimento que no sabemos a priori cuál va a ser el resultado. Sabemos que va a salir uno de entre varios resultados posibles. Y si lo repetimos varias veces el experimento, es de esperarse que en cada ocasión obtengamos un resultado diferente. A los posibles resultados de un experimento aleatorio se les llama eventos simples, se les llama eventos o sucesos. Los eventos simples son aquellos que no pueden descomponerse en algo más simple, valga la redundancia, y los eventos se llaman compuestos y pueden descomponerse en otros eventos más simples. Espacio muestra es el conjunto de eventos simples de un experimento aleatorio. Hasta aquí, puros conceptos, y vamos a seguir al menos otro pizarrón más con un concepto muy importante, bueno, el más importante en teoría de probabilidades, y muy, ¿cómo llamarlo? Delicado por un lado, profundo por otro, en fin, es algo que se puede discutir muchísimo, que es el concepto de probabilidad. Una probabilidad es básicamente una medida que se le otorga a los diferentes eventos, ya sea simples o compuestos, de un experimento aleatorio. Es algo así. Es una medida que se otorga a cada uno de los eventos de un experimento, significa experimento, aleatorio. ¿Y una medida de qué? ¿Qué mide la probabilidad? Pues es difícil como decirlo sin recurrir a la misma palabra, pero pues es eso, es una medida de qué tan, una disculpa por ser redundante, probable, plausible, creíble, verosímil, algo así, es un cierto resultado. Hay al menos en la literatura, significa al menos, 3 diferentes interpretaciones de qué significa la probabilidad. De cómo interpretar esta medida numérica que nosotros otorgamos a los eventos de un experimento aleatorio. Al menos 3 interpretaciones. Lo discutimos porque las 3 también tienen una utilidad práctica, como lo vamos a ver más adelante. Existe algo que se llama la probabilidad. Proba significa probabilidad subjetiva. Una probabilidad es una medida y bueno, cuando uno hace una medida en física, por ejemplo, una escala para medir algo, la temperatura, por ejemplo, pues uno tiene que establecer una escala y eso se hace siempre de manera arbitraria, ¿no? Yo voy a decir que el 0 de mi escala está justo en el punto donde el agua se congela a presión atmosférica, a una presión de una atmósfera, y yo voy a poner en el 100 arbitrariamente de mi escala el punto en el que el agua hierve y voy a dividir ese intervalo entre 0 y 100 en intervalos iguales. Entonces ya, uno construyó una escala, en este caso de temperatura. En la probabilidad uno puede hacer lo mismo. Es una medida que va del 0 al 1. Y es una medida justamente de
qué tanto chance tiene un cierto evento de ocurrir en un experimento aleatorio. En esta escala, que empieza en 0 y termina en 1, se le otorga probabilidad 0 a un evento que es imposible que ocurra. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que al tirar un dado salga un número que sea a la vez par e impar? Eso no puede ser. Entonces, un evento así tendría probabilidad 0. Evento imposible. Por otro lado, se le otorga, en esta escala arbitraria, probabilidad igual a 1 a un evento que es seguro que va a ocurrir sí o sí. Evento seguro, por ejemplo, al aventar el dado. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número menor a 7? Pues eso seguro va a ocurrir, ya sea que salga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Cualquiera de esos números es menor a 7. Entonces, algo así es un evento que seguro ocurre y le asignamos probabilidad 1 en nuestra escala. En esta misma escala, nosotros nos ponemos justo a la mitad, en probabilidad 1/2, y se la asignamos a un evento en el cual básicamente no tenemos ni idea de si va a ocurrir una cosa u otra y no tenemos ningún elemento para inclinarnos más hacia un posible resultado que hacia otro. En este sentido, podemos interpretar la probabilidad en un volado de que salga águila, que se le asigna como 1/2 o 0.5, en el sentido de que yo no tengo ningún elemento para decir que es más probable que salga águila o que salga sol. No tengo ni idea. Cuando ocurre algo así, pues ponemos probabilidad igual a 1/2. Es decir, probabilidad de 1/2 denota una absoluta incertidumbre. No así, por ejemplo, cuando aventamos un dado, la probabilidad de que salga 1, no le vamos a dar 1/2, porque el complemento es que salga 2, 3, 4, 5 o 6. Es más probable el complemento, que salga 2, 3, 4, 5 o 6, a que salga 1, porque en el otro hay 5 chances, acá nomás hay una. No, ahí no sería 1/2. 1/2 es cuando el chance de que ocurra o de que no ocurra para nosotros con la información que tenemos es exactamente igual. Una probabilidad de 0 denota entonces una certidumbre absoluta. Tenemos absoluta confianza en que este evento no va a ocurrir, y probabilidad 1 también indica una certidumbre absoluta, certidumbre de otra cosa. Estamos seguros de que el evento sí va a ocurrir. De manera que medimos la incertidumbre, por un lado entre 0 y 1/2, y por otro lado entre 1/2 y 1. En este sentido, y apegándonos a esta interpretación que se llama la probabilidad subjetiva, la probabilidad es una medida de la creencia que nosotros tenemos en la ocurrencia o no de un evento aleatorio, con base en la información que nosotros tenemos. Esa creencia es subjetiva, cada quien cree algo distinto y cada quien lo valora con información diferente, la información que cada quien tenga a la mano, y por eso se llama interpretación subjetiva de la probabilidad. Existe otra interpretación, al menos, que se llama la probabilidad frecuentista. Según la probabilidad frecuentista, o según esta interpretación, la probabilidad de que ocurra un evento es la frecuencia relativa en la cual ese evento ocurre en una serie muy larga de experimentos aleatorios iguales. ¿Qué significa una serie muy larga? Idealmente que tienda a infinito. Entonces la probabilidad es algo así como la frecuencia relativa de ocurrencia de un evento en una serie muy larga, idealmente que tienda a infinito, de experimentos. Por ejemplo, según esta interpretación frecuentista, ¿qué significa que la probabilidad de que salga águila en un volado sea de 1/2? Bueno, eso significa que si nosotros tiramos muchísimos volados, muchísimo significa 1000, 1.000.000, 1.000.000.000, un número cada vez más grande, vamos a ver que la mitad de las veces sale águila. El 50% de las veces sale águila. Y entre más volados nosotros tiremos,
más se va a acercar esa fracción a un medio. Eso significa, desde el punto de vista de la probabilidad frecuentista, que la probabilidad de ese evento sea igual a un medio. ¿Qué significa que la probabilidad de que salga un 6 al echar un volado sea un sexto? Pues significa que si yo echo un dado muchísimas veces, idealmente una infinidad de veces, en un sexto de las ocasiones va a aparecer el número 6. Eso nos dice la probabilidad frecuentista. Discutiendo un poco sobre la probabilidad subjetiva y frecuentista. Si uno plantea una pregunta del tipo, ¿cuál es la probabilidad de que llueva mañana? Es claro cómo interpretarla desde el punto de vista subjetivo. Pues a ver, con base en lo que tú sabes y lo que tú crees, ¿tú qué crees? Algo así, ¿no? Asómate por la ventana. ¿Está nublado o no está nublado? Ha estado lloviendo en estos días, no ha estado lloviendo en estos días. Con base en esa información la recopilas, la valoras y tú dices, yo creo que la probabilidad de que llueva mañana es de 0.8, porque ha estado lloviendo diario, entonces es muy probable que sí. Yo creo que la probabilidad de que llueva mañana es de 0.1, porque pues no ha estado lloviendo en estos días y no se ve nublado, entonces no, yo creo que la probabilidad es baja. No es claro esa misma pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que llueva mañana?, cómo responderla desde el punto de vista de la probabilidad frecuentista. ¿Qué significa? Repite el experimento muchas veces. Repite el mismo día de hoy con las mismas condiciones muchas veces. Incluso si lo pudiéramos imaginar de alguna manera, no se puede llevar a cabo en la práctica. Y pues como que la pregunta no es claro cómo responderla desde esta interpretación. Si desde esta, uno ve, pensando en estas cosas, que las diferentes interpretaciones de la probabilidad y estas cosas pueden ser sin duda complementarias. Hay al menos una tercera que se le llama la probabilidad clásica. Proba significa probabilidad clásica. Según esta interpretación de la probabilidad es un cociente, o sea, una división de dos cosas. El número de formas en que puede ocurrir un evento, formas en que puede ocurrir un evento dividido entre el número de resultados posibles. ¿Qué significa, según la probabilidad clásica, que la probabilidad de que salga águila en un volado sea de un medio? Pues significa que en el experimento del volado hay dos posibles resultados, águila y sol. La probabilidad de ver un águila pues es, ¿cuántos resultados posibles tienes? 2. Eso va en el denominador. ¿De cuántas maneras puede salir águila? Pues no más de una. Entonces la probabilidad es un medio. En el caso de los dados, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 6? Acá el espacio muestral era 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La probabilidad de que salga un 6 es, pon aquí abajo, vamos a cambiar el ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número par? ¿Ok? ¿Cuántos resultados posibles hay? Pues hay 6, eso va aquí abajo. ¿De cuántas maneras puede salir un número par? Pues puede salir de una, que sea 2, 2 y 3. 3 sextos. O sea, la probabilidad de que salga un número par es de un medio, según la probabilidad clásica. Ojo, muy importante, para poder utilizar esto que se llama la fórmula de la probabilidad clásica, es indispensable, es una condición necesaria, que los eventos del espacio muestra sean equiprobables, o sea que tengan todos la misma probabilidad de ocurrir. Cuando eso es el caso, podemos utilizar la interpretación de la probabilidad clásica, que tiene la ventaja de que, entre estas tres que estamos comentando ahorita, es la única que nos permite calcular algo, calcularla a priori. La frecuentista de alguna manera nos permite medirla a posteriori, es decir, realiza el experimento y mide esa probabilidad. La clásica permite calcularla a priori antes de realizar el experimento. Y la subjetiva permite o tiene un campo muy amplio de interpretaciones en situaciones en las que no es claro
ni cómo realizar el experimento varias veces, ni cómo o sobre qué deberíamos de calcular. Entonces, la teoría de probabilidades pues se trata justamente de estudiar eso. La probabilidad es una medida, es un número entre 0 y 1 que se le asigna a los diferentes eventos de un experimento aleatorio, y pues es muy rico y muy profundo y muy amplio cómo podemos interpretar nosotros esa medida. Una forma muy conveniente, al menos para experimentos aleatorios sencillos, de representar los posibles eventos y calcular sus probabilidades, es mediante una representación gráfica de un diagrama que se conoce como árbol de probabilidad. Por ejemplo, vamos a suponer que el experimento es arrojar 2 monedas, o arrojar una moneda 2 veces. Arrojar una moneda 2 veces, es decir, echar 2 volados. Echo un volado y luego recojo la moneda del suelo y echo otro volado. En un árbol de probabilidad, uno pone primero, en primer lugar, los posibles resultados de el experimento 1. Estoy pensando que en este experimento aleatorio hay como que 2 partes, ¿no? He hecho el volado 1 y luego he hecho el volado 2. Aquí ponemos el experimento 2. En el experimento 1 puede ser que salga águila, o bien puede ser que salga sol. Entonces yo empiezo aquí mi árbol, aquí un poquito a la izquierda, y dibujo una línea para acá y otra línea para acá. Ahora vamos a poner los posibles resultados del experimento 2, pero para cada uno de los posibles resultados del experimento 1. Es decir, en el experimento 1 supongamos que salió águila. ¿Qué puede pasar en el 2? Pues puede pasar otra vez lo mismo. Puede ser que salga águila o puede ser que salga sol. Ahora supongamos que en el primer volado sale sol. ¿Qué puede pasar en el segundo? Pues puede salir águila y puede salir sol. De manera que vemos que en este experimento, que consiste en echar 2 volados, hay 4 resultados posibles. Que salga primero águila y luego águila. Primero águila y luego sol, van 2. Primero sol y luego águila, van 3. Primero sol y luego sol, van 4 posibles resultados. Bueno, ahora en estas líneas, cada línea representa pues como que un paso en este experimento, y cada palabra que tenemos aquí escrita un resultado posible. Vamos a poner sobre las líneas las probabilidades que tiene cada uno de esos eventos. Es decir, en el primer volado, nada más pensando en ese, ¿cuál es la probabilidad de que salga águila? Pues es 0. Este plumón ya no pinta, vamos a ponerlo a ver si este negro pinta. Es 0.5. Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de que salga sol? Pues es 0.5. Muy bien. Ahora olvidémonos por un momento de este experimento. Nada más estamos pensando en el segundo volado. No importa qué pasó en el primero. ¿Cuál es la probabilidad de que salga águila? 0.5. Y la probabilidad de que salga sol, 0.5. Lo mismo acá. ¿Cuál es la probabilidad de tener águila? 0.5. Y de tener sol, 0.5. Es decir, cada número escrito sobre estas líneas nos da la probabilidad de que ocurra el evento que está situado aquí, a la derecha. En este caso es muy sencillo porque todas son 0.5. Aquí, ¿cómo podemos utilizar estos diagramas de probabilidad o estos árboles de probabilidad? Es que la probabilidad de cada camino se obtiene multiplicando los números que aparecen en ese camino. La proba significa probabilidad, de un camino es igual a el producto de las probas significa probabilidades, a lo largo de ese camino.
O sea que, bueno, eso significa. Vamos a poner que este es el camino número 1, este es el camino número 2, este es el camino número 3, este es el camino número 4. ¿Qué es el camino número 1? El camino número 1 es águila, águila. Eso significa, vamos a interpretarlo así. En el primer volado sale águila y en el segundo también sale águila. ¿Cuál es la probabilidad de tener águila y luego águila otra vez? Pues dice que recorramos ese camino y multipliquemos los números que nos encontramos ahí. 0.5 por 0.5. 0.5 por 0.5. Es decir, vamos aquí a sacar la calculadora, aunque esto es muy sencillo. 0.5 por 0.5 es igual a 0.25. Lo mismo para el camino 2. El camino 2 es que salga primero águila y luego sol. La probabilidad también es 0.25, porque son los mismos números. El tercer camino es la probabilidad de que salga primero sol y luego águila, en ese orden. También es 0.25. Y para el camino de hasta abajo, que significa sale sol en el primer volado y luego sale sol en el segundo volado, pues es probabilidad de sol y luego sol es igual a 0.25. Si nosotros nos preguntamos cuál es la probabilidad de un evento que puede ocurrir por más de un camino, pues lo que hay que hacer es calcular la probabilidad de cada uno de los posibles caminos y luego sumarlas. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de tener dos resultados diferentes en los dos volados? O sea, la probabilidad de que salgan águila y sol. No importa si primero águila y luego sol o primero sol y luego águila. Que en cada volado tengamos un resultado diferente. Pues lo que hay que hacer es identificar en cuáles de esos caminos ocurre eso que nos estamos preguntando. ¿En cuáles de estos caminos ocurre que tenemos resultados diferentes en cada volado? En el 1 no, que es águila y águila. En el 2 sí, porque es águila y sol, son diferentes. En el 3 también, porque es sol y águila, diferentes. Y en el 4 no, porque es sol y sol. Bueno, ya que identificamos esos caminos, sumamos sus probabilidades. Esta es la probabilidad de tener águila y luego sol, es decir, el camino 2, más la probabilidad de tener sol y luego águila, es decir, el camino 3. La probabilidad del camino 2 la encontramos calculando los números que nos encontramos al recorrerlo, 0.5 por 0.5, 0.5 por 0.5, más la probabilidad del camino 3 que lo obtenemos al recorrer el camino y multiplicar los números que ahí nos encontremos, que nuevamente son 0.5 y 0.5. Si metemos esto a la calculadora nos da 0.25 más 0.25 y esto nos da 0.5. La probabilidad de que al tirar dos volados tengamos un resultado diferente en cada moneda es de 0.5. Vamos a poner un ejemplo más, porque pienso que este puede prestarse confusiones porque todo es 0.5 y bueno. Vamos a poner un ejemplo que además viene muy al caso ahora en los tiempos que estamos viviendo. Hoy es lunes 8 de marzo de 2021, que es el ejemplo de un test médico. Test o prueba médica. Una prueba para detectar si uno padece o no una cierta enfermedad. Esto está ahora, bueno, es un tema de mucho interés, bueno, siempre lo ha sido, pero ahora más en la opinión pública en general por los test para detectar COVID-19. Bueno, vamos a pensar en cualquier enfermedad. Hay una enfermedad dentro de una población de personas. Vamos a suponer que en una población, el 8% de las personas
padece una cierta enfermedad. Es un número muy alto, pero este es un ejemplo, nada más, ¿no? Un ejemplo aquí para el pizarrón. Y hay una prueba para detectar si alguien tiene o no esa enfermedad. Ahora, es muy importante saber que este tipo de pruebas nunca son perfectas. Y hay dos tipos de errores que pueden cometer. Puede ser que le apliquemos la prueba a alguien que sí tiene la enfermedad y la prueba salga negativo, es decir, no tienes. Eso es un error. Otro error es que una persona no tenga la enfermedad y la prueba de positivo, o sea, sí tiene usted la enfermedad. Son dos tipos de errores que puede haber en estos casos y son situaciones diferentes. Se le llama sensibilidad de una prueba, sensibilidad a la probabilidad de detectar correctamente que sí hay una enfermedad. Esto es la probabilidad, prueba significa probabilidad, de dar positivo. Positivo significa la prueba dice usted está enfermo. En una persona que sí tiene la enfermedad. Eso se llama un verdadero positivo. La prueba da positivo y es verdadero porque la persona sí tiene la enfermedad. Y se le llama especificidad, pues a la probabilidad de dar negativo en una persona que no tiene la enfermedad, lo cual está bien. Queremos que si alguien no está enfermo, la prueba de negativo. Esto es la probabilidad, prueba significa probabilidad, de dar negativo en una persona que no tiene la enfermedad. Estos conceptos son generales para este tipo de pruebas y siempre que nos dicen, mira que la nueva prueba para detectar COVID, no sé qué, es 95% fiable o lo que sea, siempre hay que preguntarnos a qué se refieren, si a la sensibilidad o a la especificidad o a alguna otra cosa que no está claro, como vamos a ver ahorita en este ejemplo. Pero bueno, volviendo a nuestro ejemplo, vamos a suponer que para esta enfermedad que tiene el 80%, parece el 80% de una población, esta prueba que nosotros estamos aquí analizando tiene una sensibilidad de 0.95 y una especificidad de 0.9. Supongamos que este test tiene una sensibilidad de 0.95 o bien 95%, es más común encontrarlo así en porcentaje, y una especificidad del 90% o bien 0.9. Es una manera equivalente de decir lo mismo. Es decir, este test que estamos analizando, si nosotros se lo damos a una persona que sí tiene la enfermedad, la probabilidad de que el test salga positivo, o sea que haga bien su trabajo, es de 0.95. Y si le aplicamos la prueba a una persona que no está enferma, la probabilidad de que la prueba dé negativo, o sea que haga bien su chamba esta prueba, es de 0.90. Pues bien, con esos números nosotros podemos plantear una pregunta. Si yo voy a esta población y tomo una persona así al azar y le aplico la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que la prueba dé positivo? Si tomamos a alguien al azar, así sales y la primera persona que ves en la calle, a ver, usted señor, usted señora, venga, le voy a aplicar esta prueba, y le aplicamos el test y le aplicamos el test. P de pregunta. ¿Cuál es la probabilidad? Prueba significa probabilidad
de que este es el test de positivo. No sabemos si esta persona tiene la enfermedad o no. Nada más la tomamos al azar, le aplicamos la prueba, puede dar positivo, puede dar negativo, es un experimento aleatorio. ¿Cuál es la probabilidad de que dé positivo? Bueno, voy a borrar ahorita estos datos en el pizarroncito porque ya se me acabó, para dibujar un diagrama de probabilidad para este experimento aleatorio que se divide en, que lo podemos plantear como que tiene dos etapas. Cuando nosotros elegimos a una persona, al azar ahí en la calle, a ver usted, puede ser que esta persona tenga la enfermedad o puede ser que no la tenga. Entonces vamos a plantear así el primer paso. La persona tiene la enfermedad o puede ser que no tiene la enfermedad. Así comienza nuestro árbol de probabilidades. Ahora, supongamos que la persona sí tiene la enfermedad. Ahora el siguiente paso es aplicarle el test. ¿Qué puede salir? Pues puede salir el test positivo o puede salir el test negativo. Si este es el caso, es un verdadero positivo y si este es el caso, es un falso negativo. Ahora supongamos que la persona que elegimos al azar no tiene la enfermedad. Nosotros no tenemos manera de saber si la tiene o no. Pero bueno, si no la tiene, el test igual puede ser que dé positivo o bien puede dar negativo. Este caso de acá sería un falso positivo. La prueba dice positivo, pero es falso, porque no está enferma. Y este caso, el último, es un verdadero negativo. Pues bien, ya tenemos ahorita el esqueleto de nuestro diagrama de probabilidad. Lo que falta es anotar las diferentes probabilidades en cada una de estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Muy bien. Para esta primera etapa, la población está bien revuelta allá afuera y nosotros sabemos que el 8% de ellos y ellas tienen la enfermedad. Si yo elijo a alguien al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad? Pues es el 8%, es decir, 0. Ya no pinté otra vez mi plumón, vamos a buscar. Puedo pintar con este, dice marcador para pizarrón blanco, sí, puedo pintar con este. No quiero pintar con marcador permanente y luego no poderlo borrar. Aquí está. Sí, ¿verdad? Sí se puede borrar. Eso es, y además no es 0.5, es 0.8. Bueno. ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga la enfermedad? Pues si el 8% de la población la tiene, eso significa que el 92% no la tiene. La probabilidad de que no la tenga es 0.92. Ahora, supongamos que la persona sí tiene la enfermedad. ¿Cuál es la probabilidad de que el test dé positivo? Eso nos lo da la sensibilidad, que quedamos que era de 0.95. Muy bien. Si en el 95% de los casos que sí son positivos, la prueba da positivo, ¿en cuántos dará negativo? Pues en el resto. ¿Cuánto es el resto? El 5%, o sea, 0.05. Y vamos a buscar otro plumón, porque este ya no está pintando. Pero, a ver, aquí está. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que, yéndonos al camino de abajo, nos preguntamos cuál es la probabilidad de que la prueba dé negativo en una persona que no tiene la enfermedad? Es decir, yéndonos al camino de hasta abajo. Pues eso nos lo da justamente la sensibilidad de la prueba. Y eso lo tenemos en los datos del problema. Déjenme aquí remarco esto para que se vea mejor. La sensibilidad de la prueba, quedamos que era de 0.9. Y si en las personas que no tienen la enfermedad, en el 90% de los casos la prueba da negativo, ¿en cuántos da positivo? Pues en el resto, 0.1. Aquí una observación importante, vean cómo en cada uno de los, vamos a decir, ramajes del árbol, los números tienen que sumar 1. Eso es muy importante a la hora de que nosotros pintemos o dibujemos nuestros árboles de probabilidad. 0.08 más 0.92 es 1. Porque estos dos eventos son complementarios, es decir, o tiene la enfermedad
o no la tiene. Las probabilidades tienen que sumar 1, porque ¿cuál es la probabilidad de que la persona tenga la enfermedad o no la tenga? Pues es un evento seguro, es 1. Si la persona tiene la enfermedad, el test o da positivo o da negativo. A fuerzas tiene que dar uno de esos dos. Sus probabilidades tienen que sumar 1. 0.95 más 0.05 suma 1. Y lo mismo en el de acá, 0.1 más 0.9 tienen que sumar 1. Entonces, esto es una guía tanto para nosotros completar nuestros árboles de probabilidad. Es decir, ya tenemos un número, pues en la rama que nos falta, dentro de ese ramaje, pues tiene que ser el número que sume 1. O bien para verificar que estamos haciendo todo bien, yo tengo que checar antes de calcular. Estos dos suman 1, estos dos suman 1 y estos dos suman 1. Muy bien, vamos a ponerle nombre a estos resultados. La persona tiene la enfermedad y el test da positivo. Es un positivo verdadero. Positivo verdadero. Por acá tenemos un falso negativo. La prueba da negativo, pero eso es falso. La persona sí está enferma. Este de acá es un falso positivo. Y este de acá es un negativo verdadero. ¿Cuál es la probabilidad de tener nosotros un positivo verdadero? Pues se trata de recorrer el camino y multiplicar los números que nos encontremos en el mismo. La probabilidad de cada camino. Prueba significa probabilidad. 0.8 por 0.95 da 0.076. Esa es la probabilidad de tener un positivo verdadero. Es decir, la probabilidad de que la persona que elegimos tenga la enfermedad y que además del test dé positivo. La probabilidad de un falso negativo es 0.08 por 0.05, que da 0.004, si no me equivoco. La probabilidad de un falso positivo, pues recorre ese camino, 0.92 por 0.1, da 0.092. Y la probabilidad de un negativo verdadero es recorrer el camino, 0.92 por 0.9. Esto da 0.828. Ya tenemos nosotros las probabilidades de cada camino, pero nos habíamos preguntado, ¿cuál es la probabilidad de observar un test positivo? Hay que marcar los caminos en los cuales tenemos un test positivo, que son el de hasta arriba, un positivo verdadero, y el tercero, contando de arriba hacia abajo, un falso positivo. En esos dos caminos la prueba da positivo. Y eso es justo lo que nos estamos preguntando. ¿Cuál es la probabilidad de que la prueba dé positivo en una persona tomada al azar? Bueno, pues es la probabilidad de un positivo verdadero, probabilidad de positivo verdadero de ese camino, verdadero, más la probabilidad de un falso positivo de ese otro camino, falso positivo. Esas ya las calculamos. Esto es 0.076, este de acá, más 0.092, este de acá. Eso lo metemos en la calculadora y nos sale 0.168. Ok. La probabilidad de que el test dé positivo en una persona tomada al azar, de ahí de la población, es de 0.168, o bien algunos dirían de 16.8%. Es decir, apelando a la interpretación frecuentista de la probabilidad, esperamos que en el 16.8% de los casos la prueba dé positivo. Pero esa no es una pregunta interesante. Una pregunta realmente, o sea, lo que me interesa a mí como paciente es, ok, la prueba dio positivo, ¿cuál es la probabilidad de que yo de veras esté enfermo? Porque, mucho ojo, no es lo mismo la probabilidad de que tú estés enfermo dado que el test dio positivo a la probabilidad de que el test dé positivo dado que tú estás enfermo. Espero que eso quede claro o cada vez más claro en el transcurso de estas discusiones y conforme ustedes vayan avanzando en su tarea. Pero ahora una P de preguntas. Ok, me aplicaron la prueba y la prueba dio positivo.
yo me apliqué la prueba y salió positivo y estoy bien nervioso, ¿sí? Porque, dio positivo, tengo COVID, qué sé yo, ¿no? Pensamos que la prueba no es perfecta. Es decir, punto 95.05, punto 1.9. La prueba puede cometer errores. Lo que a mí me interesa como paciente saber es cuál es la probabilidad de que yo esté enfermo, dado que la prueba dio positivo. ¿Cuál es la prueba significa probabilidad, de que yo realmente tenga la enfermedad? Y ojo, no tiene por qué ser 0.95. Vamos a ver por qué no tiene que ser eso. ¿Qué significa que la prueba dio positivo? Pues significa que tú estás en ese 16.8% de la población a los cuales la prueba daría positivo. Nada más porque eso daría la prueba, aplicada en una población. Pues no significa que tú tengas la enfermedad. Supongamos, por ejemplo, significa, por ejemplo, que en la población hay 1000 personas. En la población hay, y esto es nada más un número es arbitrario, 1000 personas para calcular fácilmente. Eso significa que si en el 16.8% de ellas la prueba da positivo, entonces tenemos que en 168 personas la prueba dará positivo. La prueba dará positivo, porque nosotros acabamos de calcular en qué porcentaje de una población la prueba daría positivo, pues en el 16.8. 16.8% de 1000 es 168. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de tener un positivo verdadero? Ya la borré, pero era de 0.076. Es decir, pero solo 76 son positivos verdaderos. Eso quiere decir que de una población de 1000 personas, esta es la población, hay un subgrupo de ellos que son en los cuales la prueba daría positivo. Y en este subgrupo de 168, solo 76 de ellas realmente tienen la enfermedad. Son verdaderos positivos. Entonces, que la prueba te dé positivo significa que tú estás en este grupo de 168 personas en los cuales la prueba da positivo. Pero de esas 168, solo 76 son positivas, realmente. Y los demás son falsos positivos. Todo este resto son falsos positivos. ¿Cuál es la probabilidad de que tú seas uno de esos verdaderos positivos? Entonces la probabilidad de, esto se escribe así, tener la enfermedad. Y escribimos con una línea vertical aquí. Y esto significa dado que, o así se lee. El test dio positivo, pues utilizando la probabilidad, la regla de la probabilidad clásica. ¿Cuántas personas hay en el grupo? 168. De esas, ¿cuántos son positivos? 76. Ok, la probabilidad entonces de que tú tengas la enfermedad, dado que el test dio positivo, es de 76 entre 168. Según mi calculadora, eso es más o menos igual a 0.45. Es muy bajo. Sí, la prueba dio positivo y la prueba dice que tiene una sensibilidad de 0.95 y una especificidad de 0.90. Sin embargo, una vez que tú ya te hiciste la prueba y dio positivo, la probabilidad de que tengas la enfermedad es menos del 50%, de 0.45. Esto es algo pues muy conocido, pero que no se discute tanto como debiera, en mi opinión personal, y que tiene unas enseñanzas muchas enseñanzas en la medicina. Primero que nada es que uno no puede
dar un diagnóstico. Bueno, yo no soy médico ni pretendo serlo, pero que en general no se puede dar un diagnóstico solo con base en una prueba de estas, sino va acompañado de un diagnóstico médico experto. Es decir, el médico tiene que decir, mira, si hay estos síntomas, no sé qué, y esta prueba que dio positivo confirma un diagnóstico que yo ya tenía previamente de que esta persona sí tiene COVID, o esta persona sí tiene dengue, o esta persona sí tiene algo así. Porque si nos basamos solo en las pruebas, pues no es muy confiable, incluso con estos porcentajes o estos niveles bastante aceptables de sensibilidad y de especificidad. Esa es una forma. La otra es que si una prueba da positivo, pues hay que aplicarla otra vez y ver si da dos positivos. Y bueno, ustedes podrían calcular la probabilidad de que dé dos, de tener dos falsos positivos consecutivos. En fin, ya para terminar este primer video sobre teoría de probabilidades, voy a anotar aquí de manera muy rápida lo que se conoce como las reglas de la teoría de la probabilidad que vamos a utilizar más adelante. Reglas de la teoría de probabilidad. Prueba significa probabilidad. Y estas reglas que yo voy a escribir aquí, que son 8, son redundantes en el sentido de que uno podría reducirlas para que únicamente fueran 3. Pero me parece que es más claro desglosarlas, aunque es verdad que algunas de ellas son consecuencias de causas o consecuencias de otras. Y bueno, podrían ser menos, podrían ser 3, pero vamos a escribirlo así. Las escribo en notación matemática y las comento verbalmente. Regla número 1, la probabilidad de un evento, que vamos a denotarlo con E, siempre es un número entre 0 y 1, por definición. Número 2. Si tenemos una colección de eventos exhaustivos, entonces esta colección de son exhaustivos. Exhaustivos significa que son excluyentes uno con otro, es decir, no puede ocurrir el evento 1 y el 2 a la vez. Y además, el conjunto de todos ellos abarcan todas las posibilidades en el espacio muestra. Entonces, la suma de sus probabilidades tiene que ser igual a 1. Esta es la regla que estábamos utilizando nosotros al comentar que en cada ramaje de los árboles de probabilidad, la suma de esos eventos tiene que ser 1. Una persona tiene la enfermedad o no la tiene. Son eventos exhaustivos porque no pueden ocurrir los dos a la vez, no puede tenerla y no tenerla, y entre esos dos abarcan todas las posibilidades. Bueno, la suma de sus probabilidades tiene que ser 1. Número 3, la probabilidad de que un evento no ocurra, y eso se denota así, como el complemento, utilizando la notación propia de la teoría de conjuntos, pues es 1 menos la probabilidad de que el evento ocurra. Vean, la 3 es una consecuencia de la 2. Dejo ustedes de tarea pensar o averiguar por qué la 3 es consecuencia de la 2. Y por eso aquí hay redundancia, pero no importa. 4. Si E y 1 y E2 son eventos ajenos, ajeno significa que no pueden ocurrir ambos dos a la vez, es decir, o ocurre uno o bien ocurre el otro. Pues entonces, la probabilidad de que ocurra E1 o que ocurra E2, pues es la probabilidad del primero más la probabilidad de el segundo. Todo esto, por cierto, tiene una fundamentación en la teoría de conjuntos y se puede ver incluso visualmente con diagramas de Venn, pero eso ya no da tiempo de verlo en estos videos. Sin embargo, ustedes lo pueden consultar en los libros de texto de este curso y puede ser algo bastante enriquecedor ver estas interpretaciones gráficas y visuales. En general, sin importar si 1 y 2 son ajenos o no, en general, la probabilidad de que ocurra un evento u otro, no importa si son ajenos o no, es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de que ocurran ambos dos a la vez, que lo escribimos como probabilidad de E1 y E2. Ojo, la regla 5 es una consecuencia de la regla 4. ¿Por qué? Les dejo a ustedes de tarea pensar o investigar por qué la 5 es consecuencia de la 4.
Pero bueno, seguimos. Regla número 6. Y esto es algo que vamos a discutir con más detalle. Pero si E1 y E2 son eventos independientes, y más adelante vamos a discutir con mucha más profundidad qué significa que los eventos sean independientes. Eso es algo que vale la pena explorar. Pero bueno, si ese es el caso, la probabilidad de que ocurran los dos, y de hecho esto puede ser más una definición que una regla, dependiendo cómo lo vea uno, es el producto de sus probabilidades. De una manera un poco subjetiva, dos eventos son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la ocurrencia o no del otro, y cuando eso es el caso se cumple esta regla de acá. Sin embargo, uno puede ser más formal a la hora de introducir esta teoría y usar esta regla como una definición. Dos eventos son independientes si se cumple esto que está escrito aquí. Muy bien, pero en general, sin importar si son eventos independientes o no, en general, la probabilidad de que ocurran dos eventos a la vez es la probabilidad de 1 por la probabilidad de que ocurra el segundo, dado que ocurrió el primero. Y por último, una regla muy importante que se llama la regla de la probabilidad, prueba significa probabilidad total, que es la probabilidad de que ocurra un cierto evento que vamos a llamar E1. Esta es la regla que nosotros estamos utilizando, digamos, a la hora de que identificamos caminos dentro de un árbol y sumamos todos los caminos a lo largo de ese árbol. De lo que se trata justamente es de ver la probabilidad de que ocurra un cierto evento E2 por la probabilidad de que ocurra E1, dado que ocurrió E2, es decir, esto es un camino del árbol, y hacer esa suma sobre todos los posibles caminos de el árbol. La probabilidad de E2 complemento por la probabilidad de que ocurra E1, dado que no ocurrió el evento E2. Yo espero de todas maneras que estas reglas, que ahorita vamos a verlas más por su valor práctico, que bueno, tienen valor en sí mismas, pero su valor práctico que sea más claro cuando ustedes empiecen a resolver problemas de la tarea. Pues muchas gracias y en el siguiente video vamos a ver el concepto de variable aleatoria, que hay de dos tipos, discretas y continuas. Vamos a ver el concepto de distribución de probabilidad, que es una regla que nos da la probabilidad para cada posible resultado de un evento aleatorio. Y vamos a ver un ejemplo en particular de una distribución de probabilidad muy común que se llama distribución binomial. Hasta entonces, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.